estamos viendo un momento muy delicado, muy grave. Antes de que yo me fuera de viaje, ya estaba en el escenario el tema de Tlatlaya. Eh, Hace un año ya, más o menos, no recuerdo ahorita la fecha exacta, un grupo de militares asesinaron a un grupo de hombres que pretenden vincularlos con el narco, pero aunque así fuese, aunque fuesen narcos, aunque efectivamente hubiese habido un enfrentamiento, partiendo de que todo eso fuera cierto, yo tendría mis dudas de que lo sea, pero partiendo de que todo eso sea cierto, la versión es de que se habían rendido y a pesar de eso fueron asesinados a sangre fría, ejecutados. No importa si son delincuentes o no, eso es insustancial. Es un asesinato que hace a mansalva el ejército, que no es el primero y que esta vez sí están con evidencias muy fuertes y ha ido aumentando el número de militares que están siendo detenidos y están siendo procesados por este tema que ha alcanzado una difusión internacional muy fuerte y que es lo que ha obligado al gobierno a intervenir. De hecho, las primeras declaraciones de Osorio Chong, Osorio Show, como le dicen ahora, desafortunadísimas, diciendo que son excepción, este, cuando pues, las denuncias de asesinatos por parte del ejército, de ejecuciones extrajudiciales, de abusos, de atropellos de muy diverso tipo, han sido una constante. Pero esta vez está ubicado los responsables. Entonces es un tema muy fuerte que además estaba tomando cada vez mayor intensidad y se presenta el asunto de Ayotzinapa, justo el día en que murió Raúl Álvarez Garín. En esa misma fecha, un grupo de normalistas de una normal rural muy pobre, Ayotzinapa, fueron detenidos, y digamos que en este momento el término que se utiliza es de desaparecidos. 18 días han pasado, algunos de los detenidos han aparecido asesinados, algunos con huellas brutales de tortura y pues se teme que el resto hayan sufrido la misma suerte. Las contradicciones han sido absolutas, el gobierno federal ha pretendido minimizar, desviar la atención, salir con alguna tontería y como han dado todas estas explicaciones de fosas y por qué, miren, hagamos un recuento y han aparecido un número muy grande de cadáveres en diversas fosas clandestinas en Tamaulipas, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, siempre el gobierno argumentando que son narcos. En el propio gobierno de Calderón, un grupo de jóvenes del TEC de Monterrey fueron asesinados y se pretendió hacerlos pasar como narcos, porque los gobiernos de la derecha, sean del PRI o el PAN, han buscado que simplemente diciendo que son narcos ya no investiga nada, quedan impunes, son ajustes de cuentas entre bandas, como si la vida de un ser humano valiera menos porque estuviera vinculado al crimen organizado. En México no existe la pena de muerte. Si existiese, tendría que hacerse un proceso penal, y no ejecutar sin más a las personas. Entonces es muy serio, muy grande, muy escandaloso el baño de sangre que había en el país. Pero el caso de Ayotzinapa ha sido particularmente fuerte porque hay un grupo de jóvenes estudiantes que la policía además de Iguala se los llevó detenidos. Entonces ahí no pueden evadir la responsabilidad que primero pretendieron dejarla en el alcalde Iguala, que por supuesto que tiene una responsabilidad enorme y está prófugo de la justicia junto con su mujer, pero pues no es el único involucrado. Después han pretendido que quede en el nivel de responsabilidad del gobernador
Ángel Aguirre, que por supuesto tiene que ser removido y procesado, pero tampoco es así, porque solo pondré un ejemplo de los muchos que yo podría invocar. El Procurador General de la República del desgobierno de Peña, Murillo Caram, primero declaró, cuando Ángel Aguirre dijo no todos los cadáveres de las fosas son normalistas, entonces cuántos son, cuáles no son, y los otros por qué, razón quiénes son y por qué también fueron asesinados. En vez de que el asunto se clarificara, el procurador se le va a decir, no sé de dónde saca esa información el gobernador, para que al final, ayer, el propio procurador dijera que ninguno, no, el gobernador Aguirre decía que algunos no eran. Ahora Murillo dice que ninguno. Ahora están peor y están planteando una recompensa para quien dé información sobre el paradero. No puede ser que no sepan a estas alturas. Es evidente que están ocultando, me temo, una masacre y que no la van a reconocer y entonces los van a querer hacer pasar como desaparecidos. La crisis política es mayúscula, porque son estos dos temas, está en este momento pesando mucho Ayotzinapa, pero Tlatlaya no tiene una importancia menor, es muy grave también, y se suma a la larga lista de desaparecidos, de asesinados, de encarcelados, de perseguidos a lo largo de la geografía nacional en el desgobierno de Peña Nieto. Con las declaraciones que ha hecho el procurador Murillo Caram, queda claro que están decididos a seguir ocultando lo que sabían desde un principio, se dio en paralelo las movilizaciones del Politécnico y la respuesta de Osorio tratando de desviar la atención, de ocultar esto que había detrás, que es el tema de los desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa, además de una normal rural, de gente de origen muy pobre, que cada año han estado peleando pues, por mejores condiciones, por tener más presupuesto, por lograr un poco más de apoyo. La del Meche, que era otra normal muy importante, esta gente, Osorio Chong y socios, la desaparecieron. Hoy es una universidad pedorra que no sirve para nada en las instalaciones de una normal histórica que dio gente de lucha muy importante, y la de Ayotzinapa tampoco es la excepción. Gente muy, muy valiosa ha salido de ahí, gente muy comprometida, y han recibido esta barbarie de respuesta, esta desaparición, según las autoridades, una, insisto, masacre, me temo que están ocultando, y los familiares están pasando por un verdadero calvario, por un infierno absoluto, porque pues, cuántas veces al día se los matan y se los reviven en un juego de los sentimientos, del dolor, del sufrimiento de las familias, que es verdaderamente atroz e inaceptable. Yo estoy cierto que están todas las condiciones para que Peña se vaya. Aguirre por descontado, pero eso no. Ni siquiera la salida de Peña resuelve, pero abre el camino para que no haya obstáculos en un proceso de investigación seria y para que además se enderece el rumbo del país, que está en una situación verdaderamente de catástrofe absoluta y con un deterioro creciente, con una devaluación bárbara del peso en relación con el dólar y que tampoco la reconocen, con un desempleo, con una pérdida del poder adquisitivo, con todo el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, de la educación, de los servicios de salud, con toda la parte de la entrega del petróleo, la energía eléctrica, la riqueza nacional, con los negocios al cobijo del poder, con los escándalos que están surgiendo por todos lados, la inviabilidad de las obras que han anunciado con bombo y platillo de trenes rápidos, el que Slim y los de siempre estén presentando empresas para entrar a llevarse la renta petrolera, además de las transnacionales del petróleo, la presión internacional que está habiendo por el verdaderamente atroz caso de el casi medio centenar de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pues es una situación tan seria, tan fuerte, que evidentemente no permite, no se debe tolerar que se pase la hoja sin más. Están como nunca dadas las condiciones para que el gobierno de Peña se vea obligado a renunciar,
y convoquen elecciones extraordinarias si es producto de una insurrección popular, no violenta, que impulse el proceso de transformación del país. Nosotros, pues con la fuerza que tenemos, eh, estamos tratando de construir pues, una articulación eh, amplísima que haga suya la desobediencia civil o en su defecto se determine una forma ya de lograr la renuncia de Peña Nieto y por lo tanto la convocatoria de elecciones extraordinarias, un congreso constituyente, un proceso de recuperación del patrimonio nacional y de que todos estos crímenes no queden impunes. Es una situación pues excepcional. Hay gente que se desespera porque es muy grave lo que está pasando, es como para que el país completo estuviera reaccionando y son todavía no todos los sectores de la población están cerrando escuelas, están haciendo paros, todavía hay sectores estudiantiles con confusión, bueno, ya está en la Ibero, ya está en el ITAM, están retomando el asunto, por supuesto en las universidades públicas, y está claro que si la lucha se queda en el ámbito estudiantil, pues no será suficiente. Se requiere que el pueblo todo se comprometa, la mayoría nunca logras un respaldo al 100, en este proceso de lucha y de obligada rebelión que impuso un proceso profundo de transformación en el país. Si Peña Nieto se queda ahí, no hay posibilidad de resolver nada. No hay ninguna posibilidad de una respuesta seria. Es un cínico hablando de respeto a los derechos humanos cuando estaba toda la tragedia de la desaparición encima en la reunión con gobernadores de diferentes entidades del país. No un gobernador que le dijera, oiga, no sea desvergonzado, se puede decir de manera muy elegante, pero en ese sentido estricto, eso, no pues está planteando una situación sobre los derechos humanos cuando está esta situación gravísima. Este, Mira, si los padres de los normalistas de Ayotzinapa convocan a parar todo a nivel nacional, ya está. Ellos tienen en este momento el peso, la autoridad, la fuerza, la solidaridad, como para que nos sumemos a apoyar la iniciativa. Ojalá sea así. Ojalá sea así porque la fecha que termine, nosotros hemos estado planteando lo del 20, pues se plantea antes, este, mucho mejor, mucho, mucho mejor. Este, Claro que se le puede hacer renunciar por la falta de capacidad de gobernar legalmente, la Constitución prevé, pero reitero, hombre, o sea, se preocupan, les doy argumentos legales, este, y no se retoman. Y luego les preocupan los argumentos legales cuando es evidente, son asesinos, hombre, son genocidas, es un acto atroz lo que están haciendo, están violando la Constitución, están violando el compromiso de cumplir, de hacer cumplir la Constitución, están mintiendo, están engañando, están ocultando, está un hecho gravísimo de masacre de normalistas de una rural muy pobre del país. Están todos los elementos para exigir su renuncia y, ay caray, perdón, la Constitución prevé, prevé la renuncia del presidente de la República e inclusive prevé, es muy importante que lo haga Peña antes del 1 de diciembre, porque la Constitución prevé que si esta renuncia se da en los primeros, antes de que se cumplan 2 años del mandato del presidente en turno, se deben convocar elecciones extraordinarias. Si la renuncia se da después de los 2 años, esto es, a partir del 1 de diciembre, si renuncia Peña Nieto, el Congreso decide a un interino por los 4 años que restan. No se verían obligados a convocar elecciones extraordinarias. Si hay una rebelión, aunque sea después del 1 de diciembre, la renuncia se les obliga
a elecciones extraordinarias, porque hay una crisis política. Lo que estamos viviendo es una crisis política severísima. Y lo que tendríamos que estarnos preguntando no es si la ley, que sí da elementos para que se exija la renuncia de Peña Nieto, como se está exigiendo la renuncia de Aguirre. Alguien se está preguntando si la ley, si la constitución de Guerrero dice que Aguirre pues se le puede pedir la renuncia. No, hombre, está exigiendo su renuncia, pues se debe ir, es evidente que debe salir platicando. Hay varias situaciones muy peligrosas. ¿Cuáles son esas situaciones peligrosas? Bueno, que si toleramos lo de Ayotzinapa, justo como hemos tolerado las fosas que han aparecido en Tamaulipas, en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero mismo, anteriormente, pues entonces lo de Ayotzinapa se reproduzca. Hoy es ahí, mañana es en la UNAM, en la UAM, en el POLI, en la Universidad de Tamaulipas, en la de Guerrero, en la de Aguascalientes, en cualquier lugar del país. Bueno, ayer simplemente no asesinaron, pero detuvieron en Nuevo León a cerca de una veintena de estudiantes que protestaban contra el inútil del gobernador de Nuevo León. En Quintana Roo, que fue el primer estado que empezó a querer prohibirla, no que empezó a querer, prohibió, primero que prohibió las manifestaciones, ha encarcelado a gente por protestar, a periodistas, a Indias Mayas por protestar contra el aumento a la gasolina. Puebla, que fue el primero que metió en la ley que podían tirarle balas a la gente para enfrentar las manifestaciones y luego cambiaron a balas de goma. Está impune el asesinato del niño Teutle Tamayo. Y así podría ser una larga lista. Lo de Veracruz ha sido una barbaridad, hay montones de agravios, de atropellos. Entonces, si nosotros toleramos a Ayotzinapa, sería un error gravísimo, sería un acto inhumano, inconsecuente, cobarde, terrible. Eso no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia. Aguirre debe irse, sin duda. Soy un tipejo ahí ponía que está yo defendiendo a Aguirre. No, ni lo he defendido ni lo defenderé. No tiene defensa. Pero Peña Nieto debe irse también. O sea, no es es un problema nacional, evidentemente, que se dio en el territorio de Guerrero, pero que es una muestra del grado de descomposición, de incapacidad, además, de estos que gobiernan el país, pero que están ahí vinculados con el crimen organizado. Entonces, no puede ser que nosotros estemos no impulsando un proceso de lucha sin ningún pretexto, sin ninguna excusa, sin ninguna posibilidad de no comprometerse. Y hay una parte muy peligrosa, muchas, pero hay una que yo quiero comentar, que es el hecho de que se está acentuando el sectarismo. El ataque a Cuauhtémoc Cárdenas en la marcha importante que se hizo aquí en el Distrito Federal sobre Ayotzinapa es un acto cobarde, miserable, vil, sectario, quizás de provocación de algún sector vinculado con el gobierno, pues para desalentarlos. No puede ser que un hombre, una mujer de lucha no puedan ir tranquilos a una manifestación donde están sumando su voz y que tengan que cuidarse de compañeros para no ser agredidos, de propios compañeros, hombres y mujeres que están luchando por lo mismo. Eso no puede ser. O sea, ¿quién va a decidir quién participa y quién no en este tipo de cosas? Pues evidentemente no, los provocadores, los cínicos, los desvergonzados, pues no van a ir a esas manifestaciones, no va a ir nadie no va a ir Manlio Fabio, no va a ir Murillo Karam, no va a ir Peña, no hay nadie de ellos. Están protegidos por sus guaruras y demás. Van los hombres y mujeres comprometidos con el pueblo, y la agresión que se dio a Cárdenas pues, es verdaderamente gravísima. Hay quien me dice que está congelada la imagen, y hay quien me dice que está funcionando bien. Entonces, si a alguien se le está congelando la imagen, cheque su computadora porque estoy recibiendo información que va todo bien. Entonces, así es, Rubén, 1000 es tu computadora la que no está funcionando. Entonces les decía yo, se requiere
de superar ese sectarismo, porque en este momento necesitamos de una amplísima unidad. Toda la despolitización que ha metido en el poli ahí de que no es político, claro que es político, todos los movimientos son políticos, en todo caso no es partidario, pero se respeta la procedencia partidaria de todo el mundo. La directora del Politécnico era panista, Osorio Chong es priista, Peña Nieto es priista, un dirigente de los jóvenes no puede ser perredista de Morena, del PAN, del PRI, sin partido, de Movimiento Ciudadano, del PT, pues puede ser de donde le dé la gana. No está haciendo proselitismo electoral, sino está luchando en una causa común, donde además fue elegido por su propia base estudiantil para ser la voz de ellos. Entonces, todo este sectarismo que hay, que si está vinculado a Morena, que si Cuauhtémoc no, que si tal no, que tal, quién sabe qué interés está buscando, son de verdad actos verdaderamente inmaduros, irresponsables, que no ayudan a la lucha, sino ayudan al adversario. Si eso seguimos divididos, si seguimos descalificándonos, si seguimos con mezquindades, si seguimos con celos, si seguimos con pequeñez de miras, pues el adversario se burlará de nosotros como se ha venido burlando. Y la verdad es que lo que hoy necesitamos es que se vaya. ¿Ven? Ya después discutiremos, nos pelearemos sobre el rumbo que el país debe tener, pero no puede ser que antes. Es más, no puede ser que hablen con Peña o que hablen con Osorio Chong y no hablen con compañeros, no hablen con hombres y mujeres. Exacto, hombre. Tú estás en la lucha y decides si le das el voto o no a un partido, pero en este momento no es una discusión electoral, no es una discusión de qué partido o qué militancia es más consecuente, sino es una unión de los hombres y mujeres pues bien nacidos que tienen la determinación de impulsar la transformación del país, de no permitir la impunidad en lo que está sucediendo, que es gravísimo, de coincidir en un solo frente, en una sola lucha, en una sola dirección. Yo creo que es una buena decisión que los familiares de los normalistas desaparecidos pues estén con la iniciativa central. Yo hoy fui al mitin en la PGR, estuve por ahí, ¿no? Con una presencia muy discreta, sin acercarme. La prensa no saca nada de lo que digo, pero de todos modos, sin acercarme a los medios, alguna periodista se me acercó y le dije, no, que declaren ahí los que están convocando, que convocaron, que plantearon la protesta aquí en la PGR. Hubo como siempre acelerados ahí que rompieron algunas ventanas, o sea, no, o sea, es muy grande la inconformidad, pero eso no ayuda, porque pues, no estamos en una determinación de violencia, podemos hacerles daño en serio si los obligamos a renunciar. Entonces sí impulsamos un proceso de transformación y en eso van avanzando otra vez porque desalientan con agresiones como la de Cuauhtémoc, con situaciones que no comparten la mayoría, pues desalientan la participación de la gente. Entonces, yo estoy convencido que lo que hay que hacer es desobediencia civil, parar todo. 3, 4, 5 días. Yo estaba proponiendo el 20 de noviembre, ya están algunos descalificando. El 20 de noviembre es puente, no es cierto, ¿no? El 20 de noviembre no es puente, el 20 de noviembre no es el día feriado, se pasó al lunes 17. Entonces, la verdad es que está ahí plantea esa fecha, pero si, por ejemplo, como alguien me comentaba, los familiares de los normalistas desaparecidos plantean una fecha para parar todo, a esa nos sumamos todo mundo, sin condicionamiento, porque lo que se trata es que logremos que no quede impune esto, o sea, la exigencia de que vivos se los llevaron y vivos los regresen es correcta, pero pueden meterlos, no reconocer nunca que hubo una masacre, no reconocer que fueron asesinados, dejarlos en la condición de desaparecidos y no aparecen nunca, como no aparecieron más de 300 en la década de los 70, de los 80, de los 60, de muchísimos hombres y mujeres que
se jugaron la vida en la lucha armada en el país y que fueron detenidos y asesinados y desaparecidos y aparecen simplemente como desaparecidos. Yo reitero, creo que están todas las condiciones dadas y que lo que necesitamos es dejar de poner pretextos. Ay, no, la gente no va a jalar, es que no, no, tú, como lo he dicho insistentemente, tú qué vas a hacer, tú cuál va a ser tu compromiso, tú cuál va a ser tu reacción, tu tarea, entonces hay que meterle. Yo vi hoy muy buenos volantes, muy claramente explicados de muchachos de las diferentes escuelas que participaron en la protesta en la PGR, volantitos, uno inclusive en una sola cara, muy puntual, muy claro, muy preciso sobre la situación, bien revisada, bien planteada, uno de dos en la cara y en la contracara, con un poco más de información, pero no eran ni textos abigarrados, ni difíciles, ni complicados, o sea, entonces es lo que tenemos que hacer, con eso, con las redes, con pintas, con convencimiento, con mítines relámpago, con todo el asunto para impulsar ese proceso de transformación. Sí, ya están metiendo los apeñados a tratar de pues, defender lo indefendible. Sí, es vergonzoso que haya alguien que valide el asesinato, la masacre de gente. Por ejemplo, estos que están encontrando en las fosas clandestinas, que por cierto me decían que quien descubrió, yo no sé si ustedes lo saben, que quien descubrió las fosas no fue la Policía Federal, no fue la Policía del Estado, no fue el Ejército, sino la Policía Comunitaria. Los grupos de ciudadanos en Guerrero que han decidido defenderse por sí mismos y que han formado las policías comunitarias de diversos territorios del Estado. Y han sido ellos mismos, campesinos, en su mayoría, gente de origen muy pobre, quienes encontraron las primeras fosas y han ido encontrando otras. Y se duelen además, denuncian de que una vez que las encuentran, llega el ejército, toma el control y no deja entrar a nadie. Entonces, la verdad es que es muy serio, muy grave lo que está sucediendo. Sí, una pequeña digresión, sí iré a la UPN y voy a todos los lugares donde me inviten. Ya saben que hay que hablar con Mónica, 5541-7473, 5541-7473 para ver cualquier invitación. Yo voy a todos lados a platicar, voy a ir al TEC de Monterrey, de hecho estoy desde hace rato ya invitado a finales de octubre. Voy a estar la semana entrante en Coahuila, un par de días. Voy este fin de semana a Baja Sur. eh, es una cosa personal, pero hablé con Víctor Castro, compañero nuestro, amigo, que a ver si aprovechamos mi visita. Mi tío cumple 80 años, está viendo ahí en La Paz, entonces estamos pensando caerle por ahí. Entonces, hay varias salidas, entonces todas las invitaciones que caigan son bien recibidas y serán atendidas. Entonces, volviendo al tema, Tlatlaya, el ejército asesinando el 15 de noviembre en Atlacomulco, me dicen que ya está también acordada, el ejército asesinando gente con el pretexto que eran narcos, con el pretexto que había un enfrentamiento, porque ya se habían rendido, como ya lo dije al principio, es un caso atroz, como muchísimos que han sucedido, pero en esta ocasión están agarrados con los dedos contra la puerta, exhibidos, documentados, con testimonios muy fuertes que acreditan esos asesinatos a sangre fría, porque no se llaman de otra manera. Y el asunto Ayotzinapa, que esto era peor, no sé, son muy graves los dos, ¿no? O sea, porque acá además ni siquiera puede inventar que era el narco, ni siquiera pueden inventar un enfrentamiento, ni siquiera pueden inventar nada. O sea, ha habido matanzas terribles, o está en la época de Cedillo, lo de Acteal, diciendo que habían sido entre los propios pueblos indios chapanecos, y en realidad fueron grupos paramilitares ahí que fueron a asesinar a hombres, mujeres y niños, una cosa brutal que sigue impune y que está a punto de generarse un proceso contra Cedillo y el gobierno de Estados Unidos lo ha bloqueado. Porque esas cosas pues, no se no se quedan ahí, o sea, son genocidios, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que
no se pierde si se mantiene la tenacidad. El propio 2 de octubre es una lucha que destacadamente Raúl Álvarez Garín, amigo y camarada recién fallecido, encabezó de manera muy sólida, pero muchos hombres y mujeres que participaron en esas movilizaciones del 2 de octubre del 68 y las previas de todo el movimiento del 68 se han estado exigiendo y no se ha cerrado el tema porque son crímenes de lesa humanidad. No podemos pensar que nos vayamos a echar 50 años con Ayotzinapa peleando, exigiendo el castigo a Peña Nieto, a Aguirre, a todos los responsables que ahí van a ir apareciendo, sino esto tiene que ser una eh, rebelión de la gente que obliga a Peña Nieto a renunciar y los mande a la cárcel junto con Aguirre, junto con todos los responsables de lo que está sucediendo, Murillo Karam, todos estos cretinazos, ¿no? Entonces, pues paremos todo. Ese es el camino, esa es la vía no violenta, que es de una fuerza bárbara de la gente y que, reitero, no hay pretexto posible, no lo hay, porque no, en el TEC de Monterrey, en la sede, primer sede del TEC, ahí voy a estar a finales, invitar un evento del área de Derecho. Sí, claro, tú renuncia a Peña Nieto y de ahí para abajo, como decimos insistentemente, las escaleras se barren de arriba para abajo, de ahí para abajo, arreas con todo mundo, con todos los gobernadores que han hecho una cosa ahí de atropello, de abuso, de corrupción, alcaldes, con todo mundo, congresos locales, con barres, con todas las estructuras caducas y corruptas que hay en el país. Están las condiciones de verdad dadas como nunca y sin embargo no acabamos de madurar el tema eh, de cómo darle. Imagínense que la única forma de poder enfrentar el problema es así, con las provocaciones, con la majayo del vuelo, que fue vía Frankfurt, y un tipo ahí de espaldas, es un vividor, vivo de mi trabajo, esto hace 2 años que no soy diputado y viví de mi trabajo como diputado, de qué hablas, no me conoces, no sabes. No, que sí, ni siquiera sabía que doné la mitad del sueldo, que renuncié al seguro médico privado, que renuncié al seguro de vida. Ahí están mis intervenciones en la Cámara que cada vez van teniendo más fuerza y más presencia, ¿no? Cobarde además, porque me lo dijo espalda, como que nunca aparece, nunca me da la cara, nunca se presenta, sino su vida, todo está encaminada a estar, está enamorado de mí y lo expresa de manera equivocada, como los niños que no saben expresar su cariño. Pero, o sea, en el caso del tipo del aeropuerto era un hecho de racismo y de clasismo, pensando que los hijos del pueblo no debemos viajar a Europa, no tenemos derecho a un vuelo de esa naturaleza, ¿no? Solo ellos, ¿no? Seguro además era un empresario vividor, él sí, de sus trabajadores dándoles sueldos miserables y super explotándolos y sacándoles hasta la última gota de sudor y de sangre. Entonces, esas cosas son las que no estoy yo dispuesto a tolerar, ¿no? O sea, ningún insulto, cobardías, ataques miserables de este tipo. Tampoco pienso estarme enojando por esas cosas, pero sí pararlas con mucha firmeza y con mucha determinación, porque además esas cosas cada vez suceden menos aquí, las majaderías que porque es cobarde, no dan la cara, no tienen que hacer nada, pero de frente nada, ¿eh? De frente nada. Es más, cuando el tipo pedía ahí que llamaran a un policía porque quería que interviniera, entonces se acobardó y se fue corriendo, pero corriendo haber sido el papá de Ramsés, si es que no es de probeta este ente viviente. Entonces, en esas cosas, ¿qué haces? Que están defendiendo la masacre de Ayotzinapa, que están defendiendo la matanza de Tlatlaya, que están defendiendo la aparición de fosas por varios estados de la República, que están defendiendo la devaluación, que están defendiendo la mentira, que están defendiendo la falsedad. Bueno, pues no tienes más que confrontarlos y exhibirlos y demostrar que son gente que están sirviendo torpemente
de manera consciente o inconsciente a intereses totalmente contrarios a los de la mayoría de la población y que a pesar de eso, si nosotros logramos el proceso de transformación del país, va a ser en su beneficio. Que a pesar de eso, porque finalmente pues nosotros lo que queremos es que no queden impunes. Ninguno de estos cretinazos ahí que se meten a provocar, pues son responsables de estas cosas, de las matanzas, hacen una tarea pues, pobre, miserable de defender esas cosas que son indefendibles, pero no son corresponsables de ellas, son Peña Nieto y ahí una bola, Ángel Aguirre, todos estos que están ahí involucrados en estos casos, en el caso del ejército, pues altísimos mandos que regularmente no los tocan y les cae la maldición a los que ejecutan las órdenes ilegales, criminales, arbitrarias, asesinas de una institución que debería estar para dar garantías al pueblo, porque además su formación es del pueblo, ni modo que salgan de dónde, y que acaban haciendo atrocidad y media. Bueno, el del la gente del TEC de Monterrey que acaban de ser baleadas en Guerrero también, donde iba un joven alemán en estos intercambios que se hace estudio, ¿qué van a justificar ahí estos pobres seres de semejantes barbaridades, que no es la primera y lamentablemente no es la última si lo seguimos permitiendo? En el gobierno de Calderón asesinaron a familias enteras, a niños de brazos, porque supuestamente no se habían parado en un retén militar donde dice que es pena de muerte a quien no se pare en un retén militar. ¿En qué parte de la Constitución se aseveran estas cosas? ¿En qué parte de la Constitución se asevera que si eres presunto narcotraficante ahí te deben en ese momento ejecutar sin ningún juicio y meter en una fosa clandestina como si fueras ni siquiera un perro callejero que fueras? Entonces, no, hombre, esas cosas no solo no son defendibles, sino que indignan a cualquier ser humano que tenga un poquito de conciencia, un poquito de dignidad y un poquito de solidaridad con su prójimo, un poquito de amor a sí mismo y a los demás. Entonces nosotros no debemos perdernos en estas provocaciones, sectarismos, distracciones que se van generando. Si vieron al principio, batallamos con la señal y batallamos y batallamos. Finalmente se establece la señal y entonces entran a las provocaciones, a desviar la atención, y la atención no se puede desviar por más que quieran desviarla. No debe quedar impune Ayotzinapa, no debe quedar impune Tlatlaya, no debe quedar impune nada de lo que está sucediendo en el país. Lo menos que debe suceder es que los destituyamos. En realidad debemos meterlos a la cárcel, procesarlos, respetando sus derechos, pero deben pagar por los crímenes enormes que están sucediendo. Hombre, lo de Erubiel Ávila en Estado de México, parece un río, no sé, 20, 21 cadáveres de hombres y mujeres. Es el estado con más feminicidios en el país. Y ahí se hacen los locos, ¿no? Ahí no salen a decir nada los que están fregando a Aguirre, fregaban en Venezuela, friegan, son de una hipocresía y sí, de una doble moral verdaderamente vomitiva. Se debe ir a Erubiel Ávila, claro, se debe ir a Ángel Aguirre, claro, se debe ir Rafael Moreno Valle, se debe ir Beto Borges, se debe ir Duarte, Veracruz, se debe ir prácticamente, casi no hay, bueno, Graco Ramírez, no hay casi gobernadores que se salven de este tipo de cosas, de verdaderamente infames que están sucediendo en nuestro país. Estos actos atroces de genocidio. Es genocidio, o sea, estos asesinatos en masa, con una carga bárbara de racismo, de clasismo. Bueno, a gente como este tipo que se hace llamar Ramsés Rabadán, pues lo andarían matando. Estoy seguro que sus rasgos son rasgos indios, hombre. O sea, escupe al cielo, no se da cuenta que está defendiendo a los que lo odian, a los que lo consideran un ser inferior, a los que lo consideran un tipo que menor a un ser humano. Él mismo se pone en una condición menor a un ser humano con estas cosas, pero aquellos lo piensan por su color de piel, por eso se disfraza en esa fotografía que no es la suya, porque le da vergüenza mostrar su verdadera cara,
porque le damos vergüenza mostrar el color de su piel, porque le da vergüenza el trabajo miserable que hace de defender genocidios, de defender corrupción, de defender deterioro de los niveles de vida de la población, y entonces tiene que ocultar quién es, para que no lo vean en la calle, porque ese sí no puede andar con guaruras, no puede andar como Manlio Fabio, no puede andar como Peña, no puede hablar como Videgaray. Este es un pelagatos más ahí que lo avientan al ruedo y lo hacen pedazos en la calle si da la cara, si tuviera un poquito de valor para hacerlo. O sea, ¿no? Y además no deberían tocarlo, pero son unos cobardes, son unos miserables. Sus jefes son peores. A esos son en los que nosotros debemos entrar. En Peña, en todo su gabinete, en la mayoría de diputados, de senadores, de gobernadores que están convalidando. Bueno, hay una reunión de gobernadores con Peña, está en el centro del el drama nacional, el asunto de Ayotzinapa, y Peña con un cinismo les dice que se tienen que comprometer en sus estados al respeto de los derechos humanos, cuando es el principal violador de derechos y garantías constitucionales del pueblo de México, cuando es el principal instigador de los actos de barbarie que están planteando, cuando está planeando el despojo hacia la gente de Atenco, cuando ha convalidado, va y abraza a Moreno Valle, que tiene una larga lista de presos políticos, que ha asesinado hasta a este niño Teautle Tamayo, y todas las cosas bárbaras que ha estado haciendo Moreno Valle, o va y se reúne con Beto Borges, otro represor feroz, o va y convalida a Duarte, pues son la misma cosa, son exactamente lo mismo. Bueno, hay fotos con el propio Aguirre ahí de Cuatots y todo. Es terrible lo que está sucediendo. Y lo que nosotros debemos hacer es lograr esa articulación sin sectarismo, sin mezquindad, con altura de miras, con generosidad, articulando la mayor fuerza posible de todos los hombres y mujeres sin importar su procedencia, que estén dispuestos a impulsar el proceso de transformación y a jugársela además, porque está la situación muy peligrosa, muy peligrosa. Ni siquiera tienes la tranquilidad de que vas a un evento, sí, exacto. No, estoy centrado en el tema, ¿eh? Ni siquiera tienes la seguridad de que vas a ir a una protesta sumando tu voz y que no te metan ahí una provocación, que no te metan ahí una agresión, como le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues no, no puede ser, está peligrosísimo el ambiente, pero ninguna de esas cosas va a impedir que estemos alzando la voz, que estemos participando, que estemos comprometiéndonos, que estemos impulsando, que estemos sumando nuestro esfuerzo a impulsar el proceso de transformación y a que no queden impunes estos actos miserables. La verdad, sí, claro, el Congreso alemán ahora está particularmente sensible porque además un ciudadano alemán fue agredido en Guerrero y entonces pues es que está claro que eso está feísimo. Entonces aquí me está comentando el vampiro que el Congreso alemán exige justicia para normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pues claro, hombre. Y lo que ya comenté, lo de los familiares, que imagínense, pongámonos un momentito en los zapatos de los familiares, de los normalistas desaparecidos 43, que oyen, no, pues ya los mataron, no, pues que no son, no, pues que sí son, no, que vayan a identificar los cadáveres, a ver, qué miserables son, ¿no? Qué manera de jugar con el dolor, con el sufrimiento, con el sentimiento de la gente que está buscando a sus seres queridos, que hizo un esfuerzo bárbaro para poderlos mandar a estudiar a la normal rural de Ayotzinapa, que están en condiciones de pobreza, que tienen dificultades enormes, que se sentían muy orgullosos de que finalmente sus hijos, sus familiares, sus hijas estuvieran con la posibilidad de titularse como profesores y tener una mejoría de sus condiciones de vida y apoyar a la familia, y de repente se encuentran en el drama de que fueron, en el mejor de los casos, desaparecidos. Y cuando digo en el mejor de los casos, es pensando que al desaparecido te lo van a aparecer, que en algún momento está secuestrado y que va a ser presentado.
¿Ustedes creen que si ya hay varios normalistas asesinados, documental la tortura, documental la barbarie, como fueron asesinados, pues los que hayan visto eso nos van a dejar con vida? A mí me gustaría que yo pudiera dar un elemento mucho más optimista en el sentido de la vida de los normalistas desaparecidos, pero es terrible, ¿no? Es terrible, están jugando con los familiares y con el dolor y el sufrimiento de ellos, y nosotros no podemos ser insensibles, no debemos ser no comprometidos en ser solidarios con esos familiares y con esos guerrerenses que están alzando la voz con dignidad, con determinación, con firmeza, con claridad, con valor, porque además, miren, voy a hacer una aparente digresión que no lo es. Cuando el Congreso Popular convocó a una manifestación en frente de Televisa, ahí se acercó una señora de Texcoco para decirme que su hermano había sido asesinado y se oponía a un gasoducto que estaban metiendo por esa zona. Otros han sido encarcelados en Puebla por Moreno Valle, o en Tlaxcala, o en Morelos. Bueno, 22 y 23 paro activo, pues eso de paro activo, ¿no? Por las universidades. Bueno, pero ahí vamos avanzando. Ya checó la LIN, que es 22 y 23 paro activo de universidades. Tenemos que ir a más, tenemos que ir a parar todo. Pero ahí va avanzando el tema. Entonces les digo, vuelvo. Entonces, esta señora me dice, mi hermano fue asesinado. Tenía poco tiempo de ser asesinado. Hoy me la encontré frente a la PGR en el evento de Ayotzinapa. Y me dice, la familia estamos divididos. Porque hay familiares que, frente a las amenazas, frente a la presión, frente a todas las cosas, ya no quieren moverle. Ya perdimos a este hermano, no perdamos a más, no pongamos a la familia en riesgo y ya no quieren luchar. Los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa seguro han vivido todo ese proceso de amenazas, de presión, de amenazas francas o de amenazas veladas, además de todo el sufrimiento que traen. Y es extraordinario que no se hayan acobardado y que estén exigiendo la aparición con vida de sus familiares. Es un acto de dignidad, es un acto de firmeza, es un acto de valor, es un acto de una calidad humana que es tan grande que me parece que lo menos que podemos hacer nosotros, que no estamos afortunadamente viendo un drama tan brutal, aunque lo sentimos, porque no podemos no ser sensibles a tanto dolor y sufrimiento de semejante atrocidad, lo menos que podemos hacer es ser solidarios. Lo menos que podemos hacer es sumar nuestra voz, sumar nuestro esfuerzo, sumar nuestras iniciativas de lucha, sumar la mejor de las voluntades para lograr que no quede impune este hecho. Y para que no quede impune, pues Peña se debe ir, porque de modo que Murillo Karam, que es empleado de Peña, va a descubrir de verdad quiénes están detrás, porque eso va para arriba a los niveles de mayor responsabilidad política nacional. O sea, quien tenga ojos para ver, que vea. Sí, yo sé que pasan de las 11, pero como empezamos poquito tarde, luego hubo dos interrupciones, vamos a tener un poquito más de tiempo. Ya no mucho más. Entonces, yo entonces insisto en que nosotros mantenemos nuestra propuesta del 20 de noviembre. La movimos del 1 de diciembre al 20 de noviembre, porque nos dimos cuenta, primero, que es una fecha emblemática, como ya lo habíamos hecho hace 2 años. Segundo, que si logramos que la gente pare 20, 21, 22, 23, no, hombre, con eso ya Peña Nieto difícilmente podría aguantar 24 y se acabó. No llega al primero, no llega al primero. Y efectivamente eso abriría el paso a elecciones extraordinarias, un Congreso Constituyente, un proceso de rebelión de la gente. Se va en ascenso. Evo Morales acaba de ligar su nuevo mandato, ¿no? He estado defendiendo al pueblo, mejorando sus condiciones de vida, recuperando las riquezas naturales que gobiernos neoliberales habían entregado. Sí, es un proceso que hay que hacer en México de manera definitiva. Y el caso de Ayotzinapa es un parteaguas absoluto,
Ningún gobierno puede sostenerse con semejante atropello, con semejante barbaridad. Entonces les pedimos, no, yo voy a estar en la asamblea el 26 de octubre de Morena aquí en el Zócalo, me dice Anar con el que pida hablar, no, pues, no me invitan al templete, ahí voy a estar como uno más, como estuve hoy en la PGR, es otra cosa, ¿no? Pero como estuve ahí como uno más, voy a escuchar que plantea Andrés Manuel ahí. Sí voy a ir a la asamblea del 26 de octubre al Zócalo que encabezará López Obrador. Entonces, yo creo, pues es cierto, miren, aquí me está recordando Jorge Malta 3, que ahí está la mentira de Peña Nieto, que con los celulares te rastrean y te encuentran, si te secuestran. Efectivamente, muchos muchachos de Ayotzinapa, pobres y todo, pero tenían celulares modestos, pero ¿no? Que podrían localizarlos y no localizan ni los aparatos, ni a los muchachos, ni a nada, supuestamente. Se los crea a ver quién. La verdad es que los del gobierno de Calderón eran terribles. Los de Peña Nieto han superado todos los datos negativos de secuestros, de asesinatos, de desapariciones, de masacres, de atropellos, de detenciones, de devaluación, de desaparición de patrimonio, de remate del petróleo. No. El balance es absolutamente negativo. Y yo insisto que actuemos sin sectarismo, con generosidad, con apertura, con disposición, sumemos. Lo que necesitamos es sumar, ¿no? Aquel no, bueno. Sumemos, necesitamos la mayor articulación posible, el mayor compromiso, el mayor número de voces, la mayor pluralidad, la mayor diversidad, el mayor compromiso y entusiasmo. Vienen tiempos muy difíciles realizar estas propuestas que me están haciendo de otras formas. Voy a guardarla para que lo puedan ver quienes no pudieron ingresar. Que descansen. Hasta luego.